Muy buenos días o muy buenas tardes. El Señor esté bendiciéndoles en donde quiera que ustedes estén, especialmente en cada uno de sus hogares. El domingo anterior reflexionamos en la palabra de Dios sobre la necesidad de conocer al Dios que adoramos. Y aprendimos que Dios es quien pide que usted y yo le conozcamos. Y que el conocimiento que demanda de nosotros consiste en mantener una relación íntima y permanente con Él. También aprendimos que entender a Dios y conocerle es lo único que puede hacernos sentir orgullosos. Es la única causa justificada para gloriarnos. En eso sí nos podemos gloriar. El Señor nos autoriza que en eso sí nos gloriemos. Y no en la sabiduría, ni en el poder o el valor que tenemos para enfrentar las cosas y los problemas de la vida, y mucho menos ni en las riquezas. Fuimos también instruidos en lo que Dios quiere que conozcamos de Él. ¿Quién es? Y en ese texto el Señor dice: quiero que conozcan que yo, hablando Él, que yo soy Jehová. Es decir, que Él es el único Dios vivo y verdadero. Que Él es el Dios y Señor Todopoderoso, que creó todas las cosas que ustedes y yo podemos ver y aún las que no podemos ver. Que Él es el soberano y que fuera de Él no hay Dios. Y también aprendimos qué es lo que quiere Dios que conozcamos de Él. ¿Qué es lo que hace? Dice: hago misericordia. Fíjese usted el orden en el que Dios quiere que conozcamos lo que Él hace por ustedes y por mí. Misericordia. Hago misericordia. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Quiero que entiendan, quiero que conozcan que hago misericordia. Juicio y justicia en la tierra. Conocer a Dios, saber quién es y lo que hace por cada uno de nosotros es necesario, imprescindible para alabarlo y para adorarlo. En la medida que usted y yo le conozcamos mejor, entre más íntima, profunda y permanente sea nuestra comunión con Él, podremos ser verdaderos adoradores. En los versículos que hemos escuchado, el Señor Jesucristo nos revela que hay 3 tipos de adoradores. Un primer adorador, representado en los samaritanos. Dice el versículo 20 de Juan 4, está hablando la mujer samaritana, y habla en representación de los samaritanos. Y a ellos se dirige el Señor Jesucristo cuando señala el primer tipo de adorador. Nuestros padres adoraron en este monte.
y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, versículo 21, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y aquí viene esta característica del primer adorador. Dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. El primer adorador es aquel que adora lo que no sabe. Y el Señor Jesucristo está señalando muy específicamente a los samaritanos. Los samaritanos reconocían a Dios. Lo reconocían igual que los judíos como Jehová de los ejércitos. Ellos reconocían solamente los primeros 5 libros de la Biblia, lo que para los judíos es conocido como la Torá y que nosotros sabemos que es el Pentateuco. Esa era su Biblia. No tenían libros históricos, no tenían salmos, no tenían a los profetas mayores ni menores, ni a los poéticos. El conocimiento a través de la revelación de los escritos sagrados era limitado para ellos. Pero además de eso, no tenían una comunión, una relación íntima, profunda con el Señor. Entonces el conocimiento que tenían era parcial. Y con un conocimiento parcial, pues no se puede adorar a Dios, o se estaría adorando parcialmente. Aunque los samaritanos también tenían su forma propia de adorar a Dios, algo distinta a la de los judíos, por todo esto que he mencionado anteriormente. Ellos consideraban el monte Gerizim como el único lugar sagrado para adorar a Dios. Estos elementos están dentro de la visión de adoración que ellos tienen y desde luego de la forma en la que adoran a Dios. Por eso el Señor Jesucristo dice, este tipo de adorador adora lo que no conoce. Ellos guardaban las fiestas y estaban muy comprometidos también con la ley, con estos primeros 5 libros. Practicaban la circuncisión, igual que los judíos también esperaban un libertador, pero con la idea de un personaje que vendría a restaurar la verdadera adoración a Dios. Por eso en el discurso, en el diálogo que leímos en Juan 4, es a partir de que la mujer menciona y le dice, Señor, me parece que eres profeta, que se deriva todo este tema de la adoración. Pero eso es lo que ellos creían. Esas son las bases del conocimiento que tienen de las cosas de Dios y a partir de allí lo adoran. La adoración entonces es limitada a alguien a quien no conocen completamente. Ni siquiera aceptaban que vendría un Mesías y mucho menos de la línea de David o del linaje de David. Este tipo de adorador, como dice la misma mujer que ella lo reconoce, dice, nuestros padres adoraron en este monte. Esa adoración pues es una adoración heredada por tradición. Y aquí habla de nuestros padres, o sea, ellos aprendieron la forma en que sus padres adoraron, el lugar donde sus padres adoraron y la forma en que sus padres adoraron. Y nunca tuvieron la inquietud de conocer un poco más acerca del Dios que adoraban. Ese puede ser el caso de muchos de nosotros, que solamente adoramos a Dios a través de lo que hemos aprendido de nuestros padres.
Y si nuestros padres acostumbraron a asistir el día domingo a la iglesia, a la escuela dominical, al culto, y después del culto pues irse a comer, y luego de la comida pues echarse una peliculita, etcétera, pues eso fue lo que aprendieron. Debemos tener mucho cuidado en no estar adorando a Dios solamente porque nuestros padres así lo han hecho. Este tipo de adoración no tiene en cuenta al Señor Jesús. Los samaritanos no tenían en cuenta al Señor Jesús. No esperaban un Mesías que les salvara de sus pecados. Ellos esperaban un libertador que les enseñara una mejor forma de adorar a Dios. Eso es lo que ellos esperaban. Y como he dicho, pues prácticamente el peso de su adoración recae sobre el lugar. El monte Gerizim. Si no era en el monte Gerizim, entonces no era válida la adoración a Dios. Incluso por la historia sabemos que construyeron un templo en el monte Gerizim y por la rivalidad que tenían con los judíos, un prominente judío destruyó su templo, también celoso del lugar. Pero el lugar era de mucho peso para este tipo de adorador que el Señor Jesucristo está tratando de llamar a la conciencia. El segundo tipo de adorador es el que adora lo que conoce. El Señor Jesucristo dice en el versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabéis. Qué triste, ¿no, hermanos? Adorar lo que no conoces, adorar lo que no sabes. Adorar a alguien que conoces poco, con quien no tienes intimidad, con quien no tienes relación, con quien no platicas. Nosotros, hablando de él y los judíos, porque el Señor Jesucristo era judío, nosotros adoramos lo que sabemos. Nosotros adoramos lo que sabemos. Ellos, pues tenían más escritos y al tener como su fuente de revelación divina más escritos, entonces, pues tenían un mayor conocimiento de Dios. Pero no tenían, como lo hemos estado hablando, una relación íntima, profunda. Aunque sabían, aunque conocían algo, eran muy superficiales. Ustedes y yo sabemos qué legalistas eran los judíos para adorar a Dios, para ofrendar, para diezmar, para orar. Y desde luego para los sacrificios y para el templo. ¿Qué legalistas son? Legalistas. Y bueno, Dios mismo les dice que ellos son un pueblo que de labios solamente, de labios me honran, pero su corazón, dice el Señor, está muy lejos de mí. Este es el tipo de adorador que tiene mucho conocimiento, que sabe quién es Dios, que reconoce la grandeza de Dios, porque los judíos reconocían la grandeza de Dios. Y a través de la revelación natural, ellos compusieron muchos salmos. A través de David, muchos salmos. Los salmistas. Y reconocían la grandeza de Dios, y de los cielos cuentan la gloria de Dios. Esos eran momentos de reflexión profunda. Pero con el tiempo
dejó de ser del corazón y entonces fue de puros labios. Incluso los sacrificios como el medio establecido por Dios para alcanzar la remisión de sus pecados fue por costumbre, fue por tradición. Y hay un momento en el que Dios, a través de el profeta, les dice, pues ya estoy, me están fastidiando sus sacrificios. Y sus cultos que hacen ya nada tienen que ver con lo que yo espero de ustedes. Hastiado estoy, dice el Señor, porque a pesar de que tenían conocimiento, pues era muy superficial. De hecho, en el tiempo del Señor Jesucristo, acuérdense, qué rigoristas eran. Y en ese contexto de rigor, adoraban a Dios. Muy rigoristas. El Señor Jesucristo les dice que son sepulcros blanqueados, porque solamente aparentaban. Y el tercer tipo de adorador que menciona el Señor Jesucristo, pues es el que Dios busca, el que agrada a Dios. Ahora, ¿cuáles son las características de este adorador? Dice aquí el versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores. Este es el tercer tipo de adorador que cita el Señor Jesús, el verdadero adorador. ¿Cuáles son las características de este verdadero adorador? En primer lugar, es alguien que ha tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le ha dicho a la mujer en esta conversación sobre el tema de la adoración, la salvación viene de los judíos. Y el diálogo con esta mujer es un diálogo a través del cual la mujer queda convencida de que Jesucristo es el Mesías. Dice el texto bíblico que poco a poco las palabras de Jesús fueron abriendo el entendimiento de esta mujer. Esta mujer que quería adorar a Dios verdaderamente. Eso fue lo que el Señor Jesús vio en su corazón. Y eso es lo que ve el Señor Jesús en el corazón de cada uno de nosotros. El interés que tenemos en adorar a Dios verdaderamente. A pesar de nuestras limitaciones, a pesar de las circunstancias. Eso es algo que Dios conoce. Y el Señor Jesucristo lo vio en ella. Y entonces las palabras de Jesús fueron transformando su visión y lo reconoció como su Salvador. El Señor Jesucristo se presenta con ella. En el versículo 26 le dice la mujer, en el 25 le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Yo soy el que habla contigo. Y dice que entonces la mujer dejó su cántaro, versículo 28, y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Y para no meterme en esta historia, pues las personas vinieron a comprobar y comprobaron que Él era el Cristo y creyeron. Y miren cómo termina en el versículo 42. En el 41 y 42, Juan 4, y creyeron muchos más por la palabra de Él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Esa es la primera característica de un verdadero adorador. Si usted está adorando a Dios, y con respeto y con mucha seriedad, le pregunto,
Si usted está adorando a Dios y no ha aceptado a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, si no ha confesado con sus labios que Él es el Salvador de su alma, usted no es un verdadero adorador. Es más, no podemos ni siquiera, es imposible dirigirse a Dios sin la mediación de Jesucristo. Aquí mismo en Juan, el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino. Yo, hablando Él mismo, diciendo: yo soy la verdad y la vida. Y miren lo que dice el Señor Jesucristo: y nadie viene al Padre si no es por mí. La adoración es al Padre. Y la adoración al Padre solamente la podemos hacer a través del Señor Jesucristo. Así que cuando usted empiece el culto, ofrézcale el culto a Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Siéntalo en su corazón. Cuando usted vaya a cantar, cante en el nombre del Señor Jesucristo. No puede ser un verdadero adorador si no ha tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo, como esta mujer lo tuvo. Esta mujer creyó tanto en Él que fue a compartir con otros quién era Él. Y dice que muchos samaritanos creyeron y se convirtieron desde entonces en verdaderos adoradores. Aquí hay otra característica. Dice el texto bíblico aquí, en Juan 4, dejen regreso a Juan 4. Dice aquí la palabra del Señor: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Otra característica de un verdadero adorador es que solamente adora al Padre, a Dios. No adora a nadie más, no tiene a nadie más a quien adorar. Su corazón está completamente entregado a Dios. Ha renunciado a sus ídolos pasados. Y a partir de que conoció al Señor Jesucristo, ha dejado de confiar en ellos. A mí me ha tocado vivir experiencias de personas a las que Dios les extiende su gracia y les da el regalo de la salvación a través de Jesucristo, en un contexto de mucha idolatría, teniendo otros dioses, muchos dioses. Conocí un hermano en Mazatlán que tenía infinidad de dioses, de imágenes, y que poco a poco fue poniendo en su lugar. ¿Cómo luchaba este hermano por dejar que Dios ocupara el único lugar en su vida? Yo lo veía a veces muy angustiado y me hablaba, y una vez me habló de hecho y me dijo que qué hacía con tantas imágenes que tenía. Y yo le pregunté que cuántas tenía. Si le digo cuántas, yo lleno una camioneta con todo lo que tengo, aparte el oro y todo lo que tengo. El hombre estaba siendo llamado por Dios a ser un verdadero adorador. Terminó él renunciando a todo lo que tenía. Y no quedó ninguna imagen más que el único Dios vivo y verdadero en su vida. Y el Señor Jesucristo dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores, y es muy específico ahí el Señor Jesús, porque dice: adorarán al Padre. Punto. A nadie más. A nadie más. En espíritu y en verdad. Es la siguiente característica del verdadero adorador. Cuando dice en espíritu, se refiere a una adoración que nazca del corazón. No como aquella que mencioné, en la que adoro porque mis padres aquí adoraron. Pero no adoro porque yo lo sienta o porque yo lo quiera. De hecho, lo hago por no hacerlos sentir mal a ellos. O por no sentirme yo mal.
No, el verdadero adorador siente en su corazón el deseo de adorar al Dios que conoce, porque platica con Él, porque le pregunta a Él, porque Él le responde, porque Él lo ama, porque Él le obra misericordia. Es una adoración que nace del corazón, no por obligación, ni por necesidad. Es una adoración alegre, del corazón en la que están presentes las pasiones completamente, las emociones totalmente. Es aquel creyente que goza completamente cada momento de la adoración. Es aquel creyente que deja de juzgar lo que ve, lo que oye, y que se centra en adorar a Dios. Pero también adorar en espíritu tiene que ver con la participación del Espíritu Santo cuando adoramos a Dios. La verdad es que no podemos hacerlo solos. Somos muy dados a distraernos, y mucho más cuando empieza la adoración a Dios. Somos muy débiles, muy frágiles a eso. Cualquier cosa nos distrae. Tenemos que cuidar ese aspecto. Dejar que el Espíritu Santo permanezca presente entre mi ser, entre mi corazón y el Espíritu de Dios, para que yo le pueda entregar la adoración. Y en verdad, pues tiene que ver con no fingir, con no aparentar. Hago como que adoro, hago como que canto, hago como que me reúno. No, en verdad, dice el Señor Jesucristo. Ese es el problema de los judíos, que aparentaban, pero no lo hacían en verdad. Sepulcros blanqueados, les dijo el Señor Jesús, porque era solo fachada. Dentro de ellos eran puros huesos, no había vida. Y la adoración a Dios requiere vida, debe ser en verdad, debe ser sincera. Y finalmente, el verdadero adorador adora a Dios en cualquier lugar. El Señor Jesucristo le dice a la mujer samaritana: mujer, créeme que la hora viene. La hora viene. En el versículo 23 repite esa expresión el Señor Jesús: mas la hora viene. Y hay una palabra ahí del Señor Jesucristo que es muy pertinente para nosotros hoy. En el versículo 23 dice: mas la hora viene, y ahora es. Y ahora es. Ahora es, hermanos. Porque ahora ni ustedes ni yo, por las restricciones que vivimos, podemos adorar al Señor en su casa, en el templo que tanto amamos, al que tanto tiempo le hemos dedicado. No lo podemos hacer. A esa hora se refería el Señor Jesucristo. Porque todavía hay gente que no se siente bien si no adora en el templo, si no ora en el templo, si no alaba en el templo, si no escucha la predicación en el templo. No, ahí no está la verdadera adoración. El Señor Jesucristo anticipó y dijo: viene la hora, van a venir tiempos en los que ni en Jerusalén ni en Gerizim. Oye, hermanos, es un tiempo en el que Dios está abriendo una brecha muy ancha, llamando a la conversión de la adoración que le hemos ofrecido durante muchos años. El Señor Jesucristo dice: estos, los verdaderos adoradores, son los que Dios busca. Los está buscando.
porque solo ellos son afines a Él. Tales adoradores, dice, dando aquí la idea del tamaño, de la magnitud del adorador que Dios espera ver en cada uno de nosotros. El versículo 23 dice, tales, de este tamaño, con estas características, tales adoradores, dice, busca que le adoren. Si pudiéramos sentir lo que hay en el corazón de Dios al ver el tipo de adorador que ha sido usted y que he sido yo, quizá nos pusiéramos muy tristes, porque a lo mejor pertenecemos al adorador que adora a quien no conoce, por falta de tiempo, por falta de intimidad, por falta de conocimiento a través de su palabra. O quizá seamos el adorador que sí conoce a quien adora, pero que solamente lo adora con el pensamiento, con el intelecto, sin el corazón. ¿A qué grupo pertenecemos? No importa el grupo en el que hayamos estado hasta este día. Lo que importa es el llamado que Dios a través de su palabra nos hace a convertirnos en verdaderos adoradores. Hoy tenemos la oportunidad de establecer en cada uno de nuestros hogares un verdadero centro de adoración a Dios. No sabemos cuánto tiempo permaneceremos así, sin asistir al templo. Pero ¿saben qué? Seguramente algo el Señor vio. Y como he dicho en alguna ocasión, siempre está presente su ira y siempre está presente su misericordia. Pero algo ha visto el Señor. Algo ha visto en cuanto a nuestra adoración. ¿No les dice algo que todos los templos estén cerrados? Hermanos, hermanas, el desafío es grande, pero vale la pena. Aprovechemos estas circunstancias. Gloria a Dios por ellas, porque sin ellas no estaríamos hablando de esto. Se ha abierto la brecha. Sigamos la brecha hacia el camino de los verdaderos adoradores. Dios nos bendiga. Dios nos guarde.